Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nos vamos a meter con una pregunta, bueno, una que de verdad sacude la historia. ¿Qué hubiera pasado si la conquista española de México, pues, si hubiera fracasado? Es una pregunta enorme, ¿sí? Tenemos acá unos fragmentos de un análisis contrafactual. Se llama México sin conquista. Básicamente reimagina todo desde 1521, Mm, cambiando un solo evento. exacto. Y ese evento, el punto de quiebre, es que Cuitláhuac, el líder mexica, sobrevive, Digo, en nuestra historia murió de viruela muy rápido, ¿no? justo después de la noche victoriosa. Claro. Estas fuentes sugieren que si él seguía al mando, Ujú. uff, eso lo cambiaba todo. Entonces la idea hoy es explorar justo eso. Cómo esa victoria mexica, digamos, sostenida, pudo haber cambiado 500 años de historia acá en Mesoamérica. Nos basamos solo en lo que dice este material, ¿eh? Perfecto. A ver, arranquemos. Cuitláhuac sobrevive, sigue al mando. Según el análisis, ¿qué cambia? Así de inmediato, en lo militar. Pues su experiencia, primero, y la unidad que generaba. Son clave. El texto dice que adapta las tácticas mexicas. ¿Cómo? Ordena usar lanzas más largas, ¿no? Contra los caballos españoles. Y, muy importante, ataca las líneas de suministro, les corta los víveres. Ah, inteligente. Y eso impide que Cortés construya esos barcos, los bergantines, Claro. que en la realidad fueron, bueno, decisivos para tomar Tenochtitlan desde el lago. Claro, sin eso, Sin eso, el resultado que plantea el texto es una victoria mexica total en 1521. total. Aniquilada la expedición de Cortés. Aniquilada, y sus aliados indígenas, como los tlaxcaltecas, Derrotados. y reintegrados a la fuerza al imperio. ¡Wow! Y esa victoria, claro, se usa como propaganda masiva para reforzar la fe en Huitzilopochtli, su dios principal, y consolidar el poder del Huitlatoane. Una victoria así de contundente, me imagino que cambia la estructura interna. El análisis dice que el imperio se transforma. Totalmente. O sea, no solo sobrevive, se rehace. La amenaza externa y, bueno, la traición interna que sufrieron. Como la de los tlaxcaltecas. Exacto. Eso lleva a una centralización muy rápida. El texto describe que abandonan la vieja Triple Alianza, que era más bien hegemónica, ¿sabes? Sí, más laxa. Y ponen un control territorial directo. Gobernadores militares leales a Tenochtitlan en todos lados. Profesionalizan el ejército. Empiezan a producir armas estandarizadas. Y la tecnología española. La estudian. Sí, la estudian, lo que capturaron. Pero el texto aclara que la metalurgia del hierro, eso sí, sigue siendo un misterio por un buen tiempo. Ok, pero las enfermedades, esas sí llegan, ¿verdad? No había forma de evitarlas. No, esas llegan igual. La Huizahuatl la llaman. La gran pandemia. Viruela, sarampión, es igual de devastadora. El texto menciona cifras de hasta 90% de mortalidad en algunas zonas. Terrible. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia clave? La respuesta, que hay un Estado mexica fuerte, intacto, que puede organizar cuarentenas, por ejemplo, distribuir comida desde almacenes centrales, planear la repoblación. O sea, la crisis se gestiona desde adentro. Exacto. La recuperación es lenta, muy dura, pero sobre una base indígena organizada, no en medio del caos de una conquista. Eso marca una diferencia enorme, seguro. Y después de esa crisis tan fuerte, ¿qué hace el imperio con el mundo exterior? El texto menciona aislamiento. Sí, adoptan una política que suena mucho al Sakoku de Japón. Ándale. Un aislamiento controlado. Prohíbe la navegación en mar abierto a la gente común. Fortifican costas. El contacto con extranjeros se limita a un solo puerto. Muy controlado. ¿Y quién controla este puerto? Los pochecas, los comerciantes estatales. Pero su función principal ahora cambia. Es la inteligencia. Conseguir información, tecnología. Pero sin abrir la puerta. No. Una especie de espionaje comercial y tecnológico. Algo así. Mantenerse al tanto sin exponerse. ¿Y esta estrategia de aislamiento funciona a largo plazo, según el análisis? Pues funciona bastante bien por casi 2 siglos, hasta finales del 18. Ahí la presión europea y sobre todo la de Estados Unidos, que ya viene empujando fuerte, Claro, la expansión hacia el oeste. exacto, hace evidente que hay una brecha tecnológica peligrosa. Y eso, dice el texto, provoca algo llamado la restauración Semanáhuac. Suena parecido a la restauración Meiji en Japón. Justo esa es la analogía que usa el texto, una modernización acelerada, pero desde arriba, desde el poder central. El objetivo no es copiar a Occidente, sino, Defenderse. precisamente,
adoptar tecnologías clave, metalurgia de hierro y acero, armas de fuego modernas, la imprenta, barcos, lo necesario para defender la soberanía. Contratan expertos extranjeros, sí, pero bajo sus términos. Reforman el ejército, ponen servicio militar obligatorio, mandan misiones a estudiar afuera. Muy interesante ese paralelo. Y mientras pasa todo esto, ¿qué onda con la religión? La sociedad también se transforma. Hay una reforma religiosa muy pragmática. El análisis dice que se abolen los sacrificios humanos a gran escala. ¿En serio? ¿Por qué? Pues los ven como obsoletos y hasta contraproducentes para la unidad que necesitaban. Huitzilopochtli se interpreta más como un símbolo nacional, ¿sabes? Unificador. Entiendo. Y socialmente, pues con la industrialización y la modernización, surgen nuevas clases. Obreros, una tecnocracia, y los posteca, los comerciantes, se vuelven una burguesía fuerte. Y eso, inevitablemente, empieza a romper la vieja división rígida entre nobles y plebeyos. Se complejiza la sociedad. Entonces, con todo esto, ¿qué tipo de país tenemos en el siglo XIX-XX según este análisis? Pues tendríamos un imperio del Anáhuac. Adoptan ese nombre más inclusivo, como la potencia dominante en Mesoamérica. Sin rivales. No, si tiene rivales. Un imperio purépecha también modernizado, dice el texto, y una confederación maya al sur. Pero el Anáhuac es el principal. Y muy importante, la frontera con Estados Unidos se define por diplomacia, tensa a veces, y conflictos menores, no por la guerra del 46-48. El Anáhuac retiene territorios que hoy son el norte de México y además Texas y California. Imagínate, sería un país enorme y reconocido internacionalmente. Sí, como una potencia soberana indígena, con su lugar en el mundo. Y Tenochtitlan, la capital. Una megalópolis. El texto la pinta como una Venecia de las Américas. Una mezcla loca de ingeniería hidráulica prehispánica con infraestructura moderna. Canales y chinampas junto a rascacielos y sistemas de transporte avanzados. ¡Qué imagen! Y todo esto, ¿qué significa para la identidad? Para lo que llamaríamos mexicanidad, el mexicayot. Pues sería una identidad nacional construida sobre la continuidad indígena, sobre la resistencia, no sobre el mestizaje que vino después de la conquista. Sin el trauma de la conquista, entonces. Exacto. Sin ese laberinto de la soledad del que hablaba Paz. Sería una identidad, digamos, más afirmativa. El náhuatl sería la lengua franca, la de la administración, del comercio, pero se protegerían otras lenguas indígenas también. Y hoy, ¿cómo se vería ese Anáhuac? Pues el análisis sugiere que sería una potencia del G20, con lazos fuertes en la cuenca del Pacífico, sobre todo con Japón, por esas historias paralelas de modernización autónoma. ¡Qué bárbaro! Es un recorrido radicalmente diferente. Nos deja una imagen de un México forjado por sí mismo, por su propia adaptación. Sí, totalmente. Y creo que lo más provocador de explorar estas ideas no es solo pensar cómo sería México, Sino cómo podría ser diferente el propio concepto de modernidad en el mundo. Si una civilización poderosa como esta del Anáhuac hubiera seguido su camino, compitiendo, influyendo, en paralelo a Occidente, no subordinada, tendríamos una visión menos eurocéntrica del progreso hoy. sin duda, definitivamente algo en qué pensar.